Respira lentamente, y deja que el aire entre sin esfuerzo, como si cada inhalación fuera un pequeño paso hacia la calma, y cada exhalación liberara el peso del día. Imagina que caminas por un sendero de piedra antigua, ligeramente húmedo por el rocío nocturno, las losas son irregulares, suaves por el paso de los años, y bajo tus pies se sienten firmes, sólidas, tranquilas, el cielo sobre ti es profundo, de un azul casi infinito, y una luna redonda ilumina el paisaje con una luz plateada que no hiere, que no deslumbra, solo acompaña. El aire es fresco, pero agradable, tiene el aroma tenue de la madera vieja y el perfume delicado de los cerezos en flor, cada brisa mueve apenas las ramas, y algunos pétalos descienden lentamente, girando con suavidad antes de tocar el suelo, no hay prisa en su caída, parecen flotar más que caer. A tu alrededor, el mundo descansa, no se escucha el bullicio de mercados ni el eco de voces, solo el susurro del viento al deslizarse entre los tejados curvos de madera oscura, tejados que dibujan siluetas elegantes contra la claridad de la luna, sombras suaves que no intimidan, que simplemente recuerdan que la noche ha llegado. Frente a ti, sobre una pequeña elevación, se alza un templo tradicional, construido con vigas gruesas, perfectamente ensambladas, sin clavos visibles, la madera conserva el tono profundo del tiempo, oscuro, pero cálido. Algunos faroles cuelgan bajo el alero, desprendiendo una luz dorada que parpadea apenas, como si respirara. Te acercas sin hacer ruido, el sendero cruje ligeramente bajo tus pasos, no como un sonido que rompe el silencio, sino como parte de él, como si la tierra misma reconociera tu presencia y la aceptara. No hay tensión en tu cuerpo, tus hombros se relajan, tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. La noche en el Japón feudal no es una noche vacía, es una noche viva, llena de pequeños detalles que solo aparecen cuando todo lo demás se detiene, el leve murmullo de un arroyo cercano, el roce distante de bambúes balanceándose, el eco suave de una campana que vibra a lo lejos y desaparece lentamente en el aire. Te detienes un momento antes de cruzar el pequeño puente de madera que conduce al templo, apoyas la mano sobre la barandilla lisa, pulida por generaciones, la madera está fría, pero no incómoda, transmite una sensación de permanencia, de algo que ha estado aquí mucho antes que tú y que seguirá aquí mucho después. Al otro lado del puente, un jardín se extiende en perfecta armonía, piedras cuidadosamente colocadas, arena peinada en líneas suaves, pequeños arbustos recortados con precisión, nada parece estar al azar, y sin embargo, todo parece natural, como si el orden y la naturaleza hubieran decidido caminar juntos. La luna se refleja en un estanque tranquilo, el agua es tan serena que parece un espejo, apenas una hoja cae sobre su superficie y crea círculos suaves que se expanden lentamente, cada onda se abre con paciencia, sin prisa por desaparecer. Mientras avanzas, notas como el sonido del mundo moderno se ha desvanecido por completo, no hay distracciones, no hay pensamientos urgentes, solo la sensación de estar aquí, en este instante suspendido, bajo esta luna antigua. Puedes imaginar que llevas ropas sencillas de viaje, telas ligeras que se mueven con el aire, o tal vez simplemente eres un visitante invisible, un observador silencioso de esta noche eterna, nada te exige nada, no tienes que hacer nada, solo caminar, respirar, mirar. El templo permanece abierto, no como una invitación formal, sino como un espacio que acepta tu presencia sin condiciones. En su interior, la penumbra es aún más suave, las sombras parecen proteger la calma, el olor a incienso flota en el aire, tenue, casi imperceptible. Te sientas sobre el suelo de madera pulida, sientes su firmeza bajo ti, su estabilidad, la luz del farol más cercano dibuja líneas cálidas sobre el suelo, creando un contraste suave entre oro y sombra, y mientras te acomodas,
Notas que tu respiración ya no necesita ser guiada, se ha vuelto lenta por sí sola. Fuera, los pétalos siguen cayendo, el viento sigue susurrando, el estanque sigue reflejando la luna, pero dentro de ti, todo comienza a aquietarse aún más, como si esta noche no solo envolviera el templo, sino también tus pensamientos. La sensación de tiempo empieza a diluirse, no sabes si han pasado minutos, o apenas segundos, la noche no cuenta las horas, simplemente existe, y tú existes dentro de ella. Y mientras el templo descansa bajo la luna, mientras la bruma se desliza lentamente por el jardín, mientras el mundo entero parece latir a un ritmo más pausado, tú también puedes dejar que tu mente camine más despacio, sin esfuerzo, sin intención, simplemente dejando que cada palabra sea como un pétalo que cae suavemente. La noche apenas comienza, y todo está en calma. Más allá del templo, descendiendo por el sendero que serpentea suavemente entre los cerezos, la aldea descansa bajo el mismo cielo plateado, las casas de madera y papel se alinean con discreción, como si ninguna quisiera destacar sobre la otra, los tejados inclinados reflejan la luz de la luna en ángulos suaves, y en algunas ventanas aún arde una luz tenue, cálida, casi tímida. No hay voces en las calles, no hay pasos apresurados, solo el leve crujido de alguna puerta que termina de cerrarse, o el susurro del viento al colarse entre los aleros. La noche ha envuelto cada rincón con una serenidad que parece antigua, una serenidad que no necesita imponerse, simplemente está. Las viviendas son sencillas, construidas con madera oscura y paneles de papel translúcido que suavizan la luz interior. Detrás de esas paredes ligeras, las familias descansan sobre tatamis tejidos con precisión, el aroma del arroz recién cocido aún flota débilmente en el aire, mezclado con el olor a leña apagada. En una de las casas, una madre cubre a su hijo con una manta ligera, el niño respira profundamente, ajeno al paso del tiempo. Su día ha estado lleno de tareas pequeñas pero importantes: llevar agua, ordenar herramientas, observar a su padre trabajar el campo. Ahora todo eso se disuelve en sueños silenciosos. Un poco más lejos, un anciano duerme con la espalda apoyada contra la pared de madera, su rostro marcado por el sol y los años descansa sin tensión. Ha visto muchas estaciones pasar, ha contemplado inviernos largos y primaveras llenas de pétalos, y esta noche es solo una más en el ciclo tranquilo de la vida. La aldea no necesita ruido para sentirse viva, incluso en silencio. Hay una presencia constante, el murmullo casi imperceptible de la respiración colectiva, como si cada casa fuera una pequeña llama protegida del viento. En los campos que rodean las viviendas, el arroz se mece suavemente bajo la brisa nocturna, aunque apenas pueda verse en la oscuridad, su movimiento crea un susurro continuo, como un mar vegetal que ondula con calma. Durante el día, esos campos requieren esfuerzo, manos firmes, espalda inclinada, paciencia infinita, pero ahora descansan, igual que quienes los cultivan. El trabajo aquí sigue el ritmo del sol, no de relojes. Cuando amanece, la aldea despierta lentamente. Cuando cae la noche, todo vuelve a recogerse. No hay urgencia artificial, solo el fluir natural de las horas. Quizá puedas imaginar cómo sería despertar en una de esas casas, abrir una puerta corrediza y sentir el aire fresco del amanecer, escuchar el canto lejano de un ave, inclinarte para comenzar una jornada sencilla, pero plena. En este lugar, cada gesto tiene propósito, cada día tiene forma. Pero ahora no es momento de comenzar, ahora la aldea duerme, y tú caminas despacio por el sendero principal, sin perturbar esa calma, sintiendo que eres parte de ella, como una sombra amable que atraviesa la noche sin dejar huella. Si continúas avanzando por el sendero principal, notarás que la aldea no está organizada al azar. Las casas se disponen con una armonía casi intuitiva.
dejando pequeños espacios abiertos donde durante el día los niños juegan y los mayores conversan mientras reparan herramientas o desgranan arroz. Incluso ahora, en plena noche, esos espacios conservan una sensación de encuentro, como si el eco de las risas y las conversaciones todavía flotara en el aire, suavemente suspendido bajo la luna. Cerca del centro del poblado hay un pozo de piedra, sólido y antiguo, con el borde pulido por incontables manos que han bajado cubos de madera una y otra vez. El agua en su interior refleja la luz nocturna como un espejo oscuro y profundo. Durante el día, este lugar es punto de reunión, intercambio de noticias y pequeños relatos cotidianos, pero ahora solo permanece el sonido tenue del agua moviéndose levemente en el fondo, casi como una respiración lenta y constante. Un poco más allá se encuentra el taller del carpintero. Sus puertas están cerradas, pero desde el exterior aún puede percibirse el aroma a madera recién cortada. Dentro descansan vigas cuidadosamente talladas, herramientas alineadas con precisión, y piezas a medio terminar que esperan la llegada del amanecer. Cada tabla ha sido trabajada con paciencia, cada unión pensada para resistir estaciones de lluvia y viento. La artesanía aquí no es solo trabajo, es continuidad, es respeto por lo que se construye y por quienes lo habitarán. También hay un pequeño almacén donde se guardan sacos de arroz, cuidadosamente apilados para protegerlos de la humedad. El arroz es más que alimento, es sustento, es esfuerzo acumulado, es seguridad para el invierno. Cada grano representa horas bajo el sol, pies descalzos en el agua de los arrozales, manos firmes separando las plantas con cuidado, y ahora, en la quietud nocturna, todo ese esfuerzo reposa sin ansiedad, protegido por la sencillez de las paredes de madera. En una esquina tranquila de la aldea, casi oculto entre árboles bajos, se encuentra el hogar de un artesano que trabaja la cerámica. Durante el día, su horno desprende humo lento y constante, pero esta noche el horno está apagado, frío. Las piezas moldeadas con dedicación reposan alineadas sobre estantes de madera, cuencos, pequeñas vasijas, platos sencillos que acompañarán las comidas familiares, cada uno con ligeras imperfecciones que los hacen únicos. Aquí nada es producido con prisa, todo lleva el ritmo de las manos humanas. La estructura social de la aldea es simple, clara, sin excesos: campesinos, artesanos, algún comerciante ocasional que llega desde caminos lejanos. Cada persona cumple una función discreta, y aunque existen jerarquías propias de la época, en este pequeño lugar lo que más se percibe es interdependencia, una red silenciosa de colaboración que permite que la vida continúe con estabilidad. Nadie vive completamente aislado, todos forman parte del mismo pulso. A lo lejos, en el límite de los campos, se alza una pequeña construcción que sirve como punto de vigilancia. No siempre hay peligro, pero la presencia de alguien atento ofrece tranquilidad. Esta noche, un guardián permanece sentado, observando el horizonte con serenidad. Su postura no es tensa, no espera conflicto, simplemente cumple su deber con paciencia. El brillo de su lanza descansa contra la pared, iluminado suavemente por la luna. Incluso su vigilancia parece formar parte del silencio. Si te detienes un momento y escuchas con atención, percibirás que la noche no es completamente muda. Hay sonidos mínimos, casi imperceptibles: el roce de una cortina de papel movida por el aire, el crujido natural de la madera al adaptarse al descenso de la temperatura, el lejano canto de un insecto nocturno que sostiene una nota constante y tranquila. Estos sonidos no rompen la calma, la sostienen, la hacen más profunda. La aldea, vista desde una pequeña colina cercana, parece un conjunto de luces suaves dispersas en la oscuridad. Cada punto cálido representa una historia, una familia, un pequeño universo íntimo, y sin embargo, todos esos universos comparten la misma luna, el mismo cielo, la misma noche que ahora también te envuelve a ti. En este Japón feudal, lejos de grandes ciudades y castillos imponentes, la vida cotidiana es el verdadero corazón del país, una vida tejida con esfuerzo constante pero también con rituales sencillos: preparar el arroz al amanecer, inclinar la cabeza en señal de respeto, limpiar cuidadosamente el espacio antes de dormir. Pequeñas acciones que, repetidas día tras día, construyen una sensación de orden y pertenencia. Y mientras caminas lentamente por esta aldea dormida, puedes sentir que nada aquí es urgente, que cada día tiene su tiempo y cada noche su descanso, que el mundo no exige velocidad, solo presencia, solo atención suave. Quizá, en algún rincón, un perro levante la cabeza al percibir tus pasos imaginarios, pero no ladra,
solo observa y vuelve a acomodarse, confiado, porque la noche es segura, y la aldea está protegida por la quietud misma. Permanece unos instantes más en este lugar, deja que la sensación de estabilidad se asiente dentro de ti, como si la sencillez de estas casas y estos campos pudiera también simplificar tus pensamientos, hacerlos menos pesados, más lentos, más suaves. La luna continúa su recorrido silencioso sobre los tejados, y la aldea sigue respirando, acompasada, tranquila, intacta. Más allá de las casas y los pequeños talleres, los campos se extienden como una manta oscura bajo la luna, terrazas cuidadosamente trazadas descienden por las suaves colinas, formando líneas que durante el día brillan con el reflejo del agua, ahora, en la noche, parecen espejos negros que capturan fragmentos del cielo, pequeñas estrellas se reflejan en los arrozales inundados, creando la sensación de que el firmamento ha descendido a la tierra. Si caminas despacio por el borde de uno de esos campos, puedes escuchar el leve movimiento del agua entre los tallos, un murmullo casi constante, sereno, que acompaña la respiración del viento. Durante la temporada de cultivo, estos terrenos requieren atención diaria, manos que plantan con precisión, pies que avanzan lentamente entre el barro, espaldas que se inclinan bajo el sol, pero ahora todo ese esfuerzo descansa, la tierra misma parece dormir. En la distancia, una colina cubierta de bambú se balancea suavemente, el sonido que produce es profundo y rítmico, como un suspiro colectivo, cada caña se inclina apenas, rozando a la siguiente, creando una música natural que solo existe en la noche. No es un sonido que distrae, es un sonido que envuelve, que sostiene el silencio sin romperlo. Cerca de los límites de la aldea, donde el sendero se vuelve más estrecho y la vegetación más abundante, hay pequeños altares de piedra dedicados a espíritus protectores, figuras discretas, erosionadas por la lluvia y el paso del tiempo. Alguien ha dejado frente a uno de ellos una pequeña ofrenda de arroz y flores, incluso en la quietud nocturna, el respeto permanece, la conexión con lo invisible sigue presente. La espiritualidad aquí no es grandiosa ni ostentosa, es cotidiana, está integrada en los gestos simples, en la inclinación leve al pasar frente a un santuario, en el cuidado de la tierra, en el agradecimiento silencioso por una buena cosecha, y esa espiritualidad tranquila también descansa ahora bajo la luna, como una llama pequeña que nunca se apaga del todo. Si observas con atención, notarás que la organización de la aldea responde a un equilibrio natural, las viviendas protegidas del viento dominante, los campos orientados para recibir mejor la luz del sol, los caminos ligeramente elevados para evitar inundaciones, nada es casual, todo ha sido aprendido a lo largo de generaciones que observaron la naturaleza con paciencia, que entendieron sus ritmos, que aceptaron sus límites. En una de las casas más alejadas, un joven campesino aún permanece despierto, sentado junto a una lámpara de aceite casi consumida, repasa mentalmente las tareas del día siguiente, revisa una herramienta con movimientos lentos y meticulosos, no hay ansiedad en su gesto, solo responsabilidad tranquila. Cuando termina, apaga la llama con cuidado y deja que la oscuridad complete el descanso. La noche también trae una sensación de protección, la oscuridad cubre por igual cada tejado, cada árbol, cada sendero, bajo su manto, las diferencias se difuminan, solo quedan formas suaves y contornos difusos, la aldea entera parece un único organismo que respira acompasado. Quizá puedas imaginar cómo sería vivir aquí durante años, conocer cada árbol, cada curva del camino, cada sonido específico del viento según la estación, reconocer el paso del otoño por el crujir distinto de las hojas, anticipar la primavera por el aroma leve que antecede a los cerezos en flor. La vida aquí no se mide en acontecimientos extraordinarios, se mide en ciclos, en repeticiones serenas. Mientras caminas hacia el límite de los arrozales, puedes detenerte y mirar hacia atrás. Desde esta distancia, el templo en la colina vuelve a ser visible,
su silueta se recorta contra la luna, recordándote que toda la aldea gira en torno a un equilibrio entre trabajo y contemplación, entre esfuerzo y recogimiento. El viento sopla un poco más fresco ahora, la bruma comienza a descender suavemente sobre los campos, formando una capa ligera que suaviza aún más el paisaje, todo se vuelve ligeramente difuso, como un recuerdo que ya empieza a mezclarse con el sueño. Y mientras la aldea continúa dormida, mientras los arrozales reflejan las estrellas, mientras el bambú susurra su canción profunda, puedes permitirte sentir esa misma estabilidad dentro de ti, una sensación de pertenecer a un ritmo más lento, más humano, más natural. No hay nada que apresurar, nada que resolver esta noche, el trabajo ya terminó, las conversaciones se apagaron, las puertas están cerradas, y el mundo, al menos aquí, descansa en equilibrio perfecto. Permanece un momento más observando este paisaje silencioso, deja que la calma de la aldea se integre en tu respiración, que el murmullo del agua marque un compás suave, que la luna continúe su trayecto sin exigirte nada. La noche sigue avanzando, despacio, constante, envolviendo cada rincón, y tú sigues caminando sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido acompañarte en silencio. Mientras la noche avanza con su paso silencioso, la temperatura desciende apenas perceptible, y una capa más densa de bruma comienza a deslizarse entre las casas, no es una niebla que oculte, sino una que suaviza, que difumina los contornos y hace que todo parezca aún más lejano, más onírico. Las luces que aún permanecían encendidas detrás de algunos paneles de papel se apagan una a una, hasta que solo queda el resplandor constante de la luna dominando el paisaje. En el interior de las viviendas, el descanso es profundo, las respiraciones se acompasan sin saberlo, padres, hijos, abuelos, cada uno inmerso en sueños distintos, pero compartiendo el mismo techo, el mismo suelo de tatami, la misma sensación de refugio. En esta época, las casas no están diseñadas para aislar por completo el sonido, y sin embargo, lo que se escucha no molesta, el leve movimiento de alguien cambiando de postura, un suspiro, el roce suave de la tela, todo forma parte de una tranquilidad colectiva. En los establos pequeños junto a algunas viviendas, los animales también reposan, el buey que ayuda en el arado duerme apoyado contra la madera, las gallinas mantienen la cabeza bajo el ala, incluso ellos parecen entender que la noche no es momento de alerta, sino de recuperación, el silencio no es vacío, es restaurador. La organización de la aldea, tan sencilla en apariencia, es el resultado de años de adaptación al entorno. Cada familia sabe cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo almacenar. El calendario no se mide solo en números, sino en señales naturales, la floración de un árbol, la llegada de ciertas aves, el cambio sutil en el olor del aire antes de la lluvia. Esta sabiduría no está escrita en libros lujosos, vive en la memoria compartida, en la observación paciente. Bajo la luz lunar, los caminos que conectan la aldea con otros territorios se extienden como cintas pálidas entre los campos. Durante el día pueden traer comerciantes, viajeros o noticias lejanas, pero ahora permanecen vacíos, tranquilos, como si el mundo más allá hubiera decidido detenerse también. Esa ausencia de movimiento amplifica la sensación de protección. Aquí, esta noche, nada amenaza la paz. Si levantas la mirada hacia el cielo, verás que las estrellas parecen más brillantes en este paisaje sin antorchas abundantes ni luces intensas. La bóveda celeste se despliega amplia y clara, y es fácil imaginar que los habitantes de esta aldea han mirado ese mismo cielo durante generaciones, buscando señales, inspiración, o simplemente compañía silenciosa. El cielo nocturno no es solo un espectáculo, es parte de la vida. Marca el ritmo de las estaciones y recuerda la pequeñez serena del ser humano frente a algo mucho más vasto. En el borde más alto de la colina,
el templo continúa vigilando sin imponerse, su presencia no domina la aldea, la acompaña, como un recordatorio de introspección, de equilibrio interior, aunque ahora esté en silencio, aunque no haya oraciones audibles, su simple silueta crea una sensación de orden, de eje central alrededor del cual todo gira con armonía. Tal vez puedas imaginar que el tiempo aquí no avanza en línea recta, sino en círculos suaves, cada estación regresa, cada cosecha se repite, cada generación aprende de la anterior, y esa repetición no es monotonía, es estabilidad, una estabilidad que permite descansar sin temor. La bruma se espesa un poco más sobre los arrozales, y desde esta distancia, la aldea parece flotar sobre una nube baja y plateada, solo los tejados más altos sobresalen ligeramente, como pequeñas islas en un mar tranquilo. La escena entera adquiere un aspecto casi irreal, como si no perteneciera del todo al mundo físico, sino a un recuerdo antiguo que alguien conserva con cariño. Mientras contemplas esta imagen, puedes notar cómo tu propia mente se vuelve más lenta, los pensamientos ya no saltan con rapidez, se deslizan, aparecen y desaparecen sin insistencia, igual que la niebla entre los campos, igual que los pétalos que caían horas atrás, todo sigue un ritmo suave, natural. No hay historias dramáticas esta noche, no hay giros inesperados, solo la constancia de una vida sencilla que descansa en paz, y en esa sencillez hay una forma profunda de tranquilidad, una sensación de que, por ahora, todo está exactamente donde debe estar. Permite que esa sensación se asiente dentro de ti, como si la estabilidad de la aldea pudiera convertirse también en tu estabilidad, como si el silencio colectivo pudiera envolver tus pensamientos y hacerlos más ligeros. La noche continúa, lenta, envolvente, y poco a poco, el foco se desplaza de los campos y las casas, hacia el lugar donde la contemplación es aún más profunda, hacia el templo en la colina, donde algunos permanecen despiertos no por obligación, sino por elección. La aldea duerme, pero en el templo, la quietud adopta otra forma, más consciente, más serena. Y tú comienzas a dirigirte hacia allí. El sendero que asciende hacia el templo se vuelve ligeramente más empinado, pero no exige esfuerzo, cada paso parece guiado por una calma que ya se ha instalado dentro de ti, la grava fina cruje suavemente bajo tus pies, mezclándose con el murmullo distante del viento que atraviesa los árboles. A medida que subes, la aldea queda atrás, envuelta en bruma y silencio, mientras la silueta del templo se vuelve más definida bajo la luz constante de la luna. Las escaleras de piedra que conducen a la entrada principal están alineadas con precisión antigua, cada peldaño ligeramente desgastado en el centro, señal de incontables pasos a lo largo de generaciones. Al apoyar el pie, sientes la solidez de la piedra fría, estable, inmutable, como si ese lugar no perteneciera del todo al tiempo humano, sino a algo más amplio, más lento. Al llegar arriba, el patio del templo se abre ante ti con una simetría serena, linternas de papel protegen pequeñas llamas que no vacilan, resguardadas del viento por estructuras de madera tallada. El suelo está compuesto por grandes tablas perfectamente ensambladas, que reflejan un brillo tenue bajo la luna. Todo parece cuidado sin exceso, limpio sin ostentación, cada elemento ocupa su lugar exacto sin imponerse. En el interior, más allá de las puertas correderas ligeramente entreabiertas, la penumbra es profunda pero no oscura, la luz del incienso ardiendo dibuja hilos suaves en el aire, columnas delicadas de humo que ascienden sin prisa. El aroma es sutil, apenas perceptible, pero suficiente para marcar una diferencia. Es un olor que invita a bajar la voz, a ralentizar los gestos, a moverse con intención. En una sala amplia, sobre el suelo cubierto de tatamís, varios monjes permanecen sentados en silencio. Sus siluetas son rectas, estables, como montañas pequeñas en medio de la calma.
no hay tensión en sus hombros, no hay rigidez forzada, solo una postura sostenida por años de disciplina tranquila, sus manos descansan suavemente una sobre otra, y sus ojos permanecen entreabiertos, mirando sin fijarse en nada concreto. La meditación nocturna no es un espectáculo, no hay palabras pronunciadas, no hay movimientos amplios, es un ejercicio de quietud consciente, mientras la aldea duerme sin saberlo. Aquí el silencio se observa, se estudia, se experimenta con atención plena. El tiempo parece expandirse en esta sala, como si cada segundo se alargara ligeramente antes de dar paso al siguiente. Puedes imaginar el leve sonido de una respiración colectiva, apenas audible, un ritmo compartido que no necesita coordinación explícita. Cada inhalación entra con suavidad, cada exhalación se libera sin esfuerzo, y en ese ciclo constante, la mente aprende a posarse como un ave que finalmente encuentra una rama firme. En una esquina del salón principal descansa una campana de bronce, suspendida de una estructura robusta, su superficie refleja destellos dorados bajo la luz del farol más cercano, no ha sido tocada en varios minutos, pero aún parece guardar en su interior la vibración de sonidos anteriores. Cuando resuena, su eco no es abrupto, se expande lentamente por el patio, atraviesa el jardín, y llega hasta los límites de la aldea como una ola suave que se disuelve sin romper nada. La arquitectura del templo responde a un principio profundo de armonía con la naturaleza, los techos curvados permiten que la lluvia fluya con elegancia, las vigas encajan sin necesidad de clavos visibles, cada unión ha sido diseñada para absorber el movimiento del viento y del tiempo. No se trata solo de construir, se trata de adaptarse, de convivir con el entorno en lugar de imponerse a él. Más allá del salón principal se extiende un jardín zen cuidadosamente rastrillado, líneas finas dibujadas en la arena representan corrientes de agua imaginarias, rocas estratégicamente colocadas evocan islas, montañas, puntos de estabilidad en medio del flujo, incluso bajo la luna. El diseño se aprecia con claridad, y aunque no haya nadie caminando ahora entre esas formas, el jardín parece completo, pleno en su quietud. Uno de los monjes más ancianos abre lentamente los ojos y observa el espacio frente a él sin juicio ni prisa, su rostro refleja serenidad, pero también experiencia, años de práctica silenciosa han suavizado sus gestos, no hay dureza en sus facciones, solo una profundidad tranquila, su atención no se dirige hacia el exterior, sino hacia el interior, hacia ese lugar donde los pensamientos disminuyen su velocidad y finalmente se aquietan. La noche continúa avanzando fuera del templo, pero aquí dentro, la percepción del tiempo cambia, los minutos no pesan, no exigen, simplemente transcurren como nubes lentas que cruzan un cielo despejado. Si permaneces unos instantes más en esta sala, puedes comenzar a sentir que la calma no depende del entorno, aunque el templo es hermoso, aunque la luna ilumina con perfección. Lo que realmente sostiene la serenidad es la práctica constante de observar sin aferrarse, de permitir que todo sea como es. El incienso sigue ardiendo, el humo sigue ascendiendo, las respiraciones continúan su ritmo constante, y en este espacio suspendido entre la noche y el pensamiento, la quietud se vuelve casi tangible, como si pudiera tocarse, como si pudiera sostenerse entre las manos sin romperse. Y mientras la aldea duerme abajo en la colina, mientras los arrozales reflejan estrellas invisibles, aquí, en el templo, el silencio no es ausencia, es presencia consciente. La meditación continúa sin que nadie marque el paso, y sin embargo existe un orden invisible que sostiene cada instante. La postura recta de los monjes no es rígida, sino natural, como la de un árbol que ha crecido durante años aprendiendo a equilibrarse frente al viento. Sus túnicas caen con suavidad sobre el tatami, formando pliegues amplios que apenas se mueven cuando el aire circula lentamente por la sala. La luz cálida de los faroles resbala sobre la tela, creando sombras suaves que
¿Parecen respirar junto a ellos? En el centro del salón, sobre un pequeño altar de madera pulida, descansa una figura sencilla tallada con delicadeza. No destaca por el tamaño ni por el brillo, sino por la intención que representa. Frente a ella hay un cuenco con agua limpia, una pequeña ofrenda de arroz y una varilla de incienso que se consume lentamente. El humo asciende en espirales delicadas, se curva casi imperceptible y luego se disuelve en el aire nocturno, como si cada pensamiento humano pudiera seguir el mismo camino. Elevarse, transformarse, desaparecer sin resistencia. Uno de los monjes más jóvenes ajusta levemente su postura, un movimiento tan sutil que apenas altera la quietud del espacio. Lo hace con conciencia plena, como si cada gesto fuera parte de la meditación misma. Aquí no se busca eliminar el movimiento, sino hacerlo consciente, convertir incluso el más mínimo cambio en una oportunidad de atención. En el exterior del salón, el jardín zen descansa bajo la luna. Las líneas trazadas en la arena siguen intactas, perfectas, como si nadie las hubiera tocado desde el atardecer. El rastrillo utilizado para dibujarlas permanece apoyado contra una pared de madera, esperando el amanecer. Mañana volverá a recorrer la superficie con paciencia, restaurando el orden, no porque el orden se haya perdido, sino porque el acto de restaurarlo forma parte de la práctica. La filosofía que impregna este lugar no se transmite con discursos largos ni con enseñanzas grandilocuentes, se transmite en el silencio compartido, en la repetición diaria de gestos simples, en la observación paciente del propio pensamiento. Aquí se aprende que la mente, cuando no es forzada, encuentra su propio equilibrio, que los pensamientos, como las nubes, no necesitan ser detenidos, solo observados mientras cruzan el cielo interior. Un sonido grave y profundo rompe suavemente la quietud. La campana de bronce es golpeada con un tronco suspendido por cuerdas gruesas. El impacto no es violento, es contenido, medido con precisión. El sonido que surge no es inmediato ni estridente, primero vibra en el metal, luego se expande lentamente por la sala, atraviesa las puertas abiertas y desciende por la colina. Su eco parece viajar más allá de lo visible, fundiéndose con el murmullo lejano del bambú. La vibración permanece en el aire durante varios segundos, incluso cuando el sonido ya no es audible, se siente en el pecho como una resonancia suave. Esa es la intención, no interrumpir el silencio, sino profundizarlo, recordarle a cada presente que el instante existe, que la atención puede renovarse una y otra vez. Después del sonido, la quietud regresa aún más intensa, como si la campana hubiera limpiado el espacio invisible entre pensamiento y pensamiento. Algunos monjes inclinan levemente la cabeza, otros simplemente mantienen la mirada serena. No hay necesidad de palabras, todos comprenden el ritmo compartido. En una sala contigua, iluminada por una única lámpara de aceite, reposan pergaminos cuidadosamente enrollados. Contienen enseñanzas copiadas a mano durante años, cada trazo realizado con tinta negra y pincel fino. La escritura no es apresurada, cada carácter requiere concentración absoluta. Copiar un texto sagrado no es solo reproducirlo, es interiorizarlo, absorber su significado en el proceso mismo de escribir. Durante el día, algunos monjes dedican horas a esta tarea silenciosa, sentados frente a mesas bajas, con la espalda recta y la respiración acompasada. El sonido del pincel sobre el papel es casi imperceptible, pero constante, como una lluvia ligera que cae sin urgencia. Ahora, por la noche, esos pergaminos descansan enrollados, protegidos del polvo y de la humedad, aguardando la siguiente jornada de dedicación paciente. El templo no es un lugar aislado del mundo, aunque parezca retirado, forma parte del tejido de la aldea. Los campesinos acuden aquí en momentos de duda o gratitud, los niños aprenden las primeras enseñanzas básicas bajo la guía de los monjes mayores, incluso el samurái que patrulla los caminos inclina la cabeza al pasar frente al altar.
la espiritualidad aquí no se impone, acompaña. La arquitectura abierta permite que el aire circule libremente, no hay muros gruesos que separen completamente interior y exterior, el sonido del viento, el canto lejano de un insecto nocturno, incluso el crujido ocasional de la madera, forman parte de la experiencia. El templo no pretende aislarse de la naturaleza, la integra. Si permaneces en este lugar el tiempo suficiente, comienzas a percibir que la calma no es ausencia de actividad, sino presencia equilibrada. Cada monje está activo en su atención, cada respiración es una práctica, cada segundo es una oportunidad de observar sin juicio, y esa práctica constante crea una serenidad que no depende de circunstancias externas. La luna ha ascendido un poco más en el cielo, su luz entra ahora en ángulo diferente por las aberturas del techo, ilumina parcialmente el altar y deja el resto en penumbra. El contraste no es dramático, es suave, gradual, como si la propia luz respetara el silencio del lugar. La noche avanza, y el templo continúa respirando con ella, sin prisa, sin resistencia, simplemente siendo. La noche continúa su curso silencioso mientras, dentro del templo, la práctica no se detiene. La meditación no es solo un momento aislado del día, sino una forma de habitar cada instante, incluso cuando el cuerpo permanece inmóvil. Hay una actividad profunda y constante en el interior, una observación suave de cada pensamiento que surge, de cada recuerdo que intenta llamar la atención, de cada sensación que aparece y se disuelve como una ola pequeña en un lago tranquilo. Con el paso de los años, los monjes han aprendido que la mente no necesita ser controlada con fuerza. Cuando se la observa sin resistencia, comienza a serenarse por sí misma, igual que el agua turbia que, al dejar de agitarse, termina por volverse clara. Esta comprensión no llega de inmediato, requiere paciencia, repetición, humildad, y una dedicación constante que transforma lentamente la forma en que se experimenta el mundo. Durante el día, la disciplina en el templo comienza antes del amanecer. Cuando el cielo aún está oscuro y la aldea sigue dormida, una campana suave marca el inicio de la jornada. Los monjes se levantan sin brusquedad, doblan sus mantas con cuidado, limpian el espacio donde han descansado. Cada gesto es realizado con atención completa, como si incluso el acto de ordenar una tela fuera una oportunidad para entrenar la mente. Después, en silencio, caminan hacia el patio para lavar sus manos y su rostro con agua fría. El contacto con el agua despierta el cuerpo, pero no rompe la calma. El frío es aceptado tal como es, sin queja, sin rechazo, simplemente como una sensación más que atraviesa la experiencia. Más tarde, se reúnen nuevamente en la sala principal para recitar sutras antiguos. Los cantos no son apresurados ni teatrales, tienen un ritmo profundo y constante que resuena en el pecho. Las voces se entrelazan formando una vibración colectiva que parece llenar cada rincón del templo. Incluso cuando el sonido cesa, la sensación de unidad permanece suspendida en el aire. En el transcurso del día, cada tarea cotidiana se convierte en práctica. Barrer el suelo del patio no es una obligación menor, es un acto de presencia. El sonido del cepillo rozando la madera marca un compás tranquilo. El polvo se retira con movimientos amplios y conscientes. No se trata solo de limpiar el espacio físico, también es una metáfora silenciosa de despejar la mente. La preparación de la comida es igualmente cuidadosa. El arroz se lava varias veces hasta que el agua se vuelve clara. Las verduras se cortan con precisión, sin desperdiciar nada. El fuego se controla con atención para que no sea demasiado fuerte ni demasiado débil. Cada paso requiere concentración, no hay lugar para distracciones innecesarias. El alimento se prepara no solo para nutrir el cuerpo, sino para sostener la práctica. Pero ahora, en esta noche avanzada, todo eso descansa. Lo único que permanece activo es la respiración lenta y el silencio profundo. Algunos monjes continúan sentados en meditación,
Otros caminan lentamente por el pasillo exterior en una práctica conocida como meditación en movimiento. Sus pasos son deliberados, suaves, el talón toca primero el suelo, luego la planta completa, cada desplazamiento es consciente. La luna comienza a inclinarse levemente hacia el oeste, su luz ya no cae con la misma intensidad sobre el patio, las sombras cambian de posición, alargándose sutilmente, la bruma que antes cubría los campos empieza a disiparse en las zonas más altas, señales discretas de que la noche avanza hacia su final. Uno de los monjes se detiene frente al jardín zen y observa las líneas trazadas en la arena, incluso sin tocarlas, puede percibir el equilibrio del diseño, comprende que, al amanecer, esas líneas serán repasadas de nuevo, no porque estén mal, sino porque el acto de rehacerlas forma parte del aprendizaje. La impermanencia no es vista como pérdida, es vista como oportunidad constante de comenzar otra vez. En una pequeña estancia lateral, iluminada apenas por la luz que entra desde el patio, un monje anciano permanece sentado frente a un pergamino abierto, no está leyendo activamente, simplemente contempla los caracteres escritos. Cada símbolo encierra una enseñanza transmitida durante generaciones, pero más allá de las palabras, lo que realmente importa es la experiencia directa, la vivencia personal de la calma y la claridad. El templo entero parece respirar al mismo ritmo que quienes lo habitan, la madera cruje suavemente al adaptarse al descenso de temperatura, el incienso ya casi se ha consumido, dejando un rastro leve de aroma en el aire, la campana permanece inmóvil, pero su presencia sigue siendo tangible. Si permaneces aquí unos instantes más, puedes notar que la calma no es frágil, no depende de que todo sea perfecto, incluso si surgiera un sonido inesperado, incluso si el viento aumentara de intensidad, la práctica interior permitiría que todo fuese aceptado sin alteración profunda. Esa es la fortaleza silenciosa que se cultiva día tras día. La noche está llegando a su punto más profundo, ese instante en el que parece que el mundo entero contiene la respiración antes de que aparezca la primera señal del amanecer. El templo permanece firme, sereno, consciente. Y tú, sentado en este espacio imaginado, puedes sentir que tu propia respiración se ha vuelto más lenta, más amplia, como si el ritmo de los monjes hubiera impregnado también tu interior. No hay necesidad de hacer nada, no hay meta que alcanzar, solo estar, en silencio, mientras la noche se aproxima suavemente a su transformación. La noche ha alcanzado ese punto en el que todo parece suspendido, no es el comienzo ni el final, es el centro silencioso donde la oscuridad es más pura y el mundo parece descansar en su forma más esencial. Dentro del templo, las lámparas continúan ardiendo con una llama pequeña y constante, proyectando un resplandor cálido que contrasta con el azul profundo que aún domina el exterior. Algunos monjes permanecen en meditación sentada, mientras otros han iniciado una práctica diferente, una caminata lenta alrededor del perímetro del patio interior. Cada paso se da con intención completa, sin distracción, el pie se eleva apenas del suelo, avanza unos centímetros y vuelve a posarse con suavidad, no hay sonido brusco, solo el roce leve de la tela contra la madera y el murmullo casi imperceptible del viento al atravesar los corredores abiertos. Uno de los monjes más jóvenes, todavía en los primeros años de formación, siente como su mente intenta escapar hacia recuerdos lejanos, escenas de su infancia en otra aldea, el rostro de su madre, el olor de la cocina familiar. Durante un instante, la nostalgia se asoma, pero no la rechaza, simplemente la observa, la deja estar, y lentamente la imagen se disuelve como la bruma que empieza a retirarse de los campos. Esta es la práctica, no luchar, no aferrarse, permitir que todo fluya con naturalidad. En una sala lateral,
El maestro más anciano del templo permanece sentado frente a una pequeña ventana abierta hacia el jardín, su espalda recta, sus manos apoyadas con suavidad sobre las rodillas. No parece estar haciendo nada extraordinario, pero su presencia transmite una quietud que se percibe incluso a distancia. Ha dedicado décadas a cultivar esta serenidad, ha atravesado inviernos largos, épocas de escasez, cambios políticos lejanos que apenas llegaron como rumores hasta esta colina, y... sin embargo, aquí está, estable, sin dureza. Sobre una mesa baja cercana reposan cuentas de madera utilizadas para la recitación. Cada cuenta ha sido pulida por el roce constante de los dedos. Pequeñas imperfecciones marcan el paso del tiempo. Cuando se utilizan, el sonido es apenas audible, un roce suave, repetitivo, que acompaña la respiración y ayuda a sostener la atención. Ahora descansan inmóviles, pero parecen conservar la memoria de innumerables prácticas anteriores. El jardín zen comienza a transformarse casi imperceptiblemente. El cielo en el horizonte pierde una fracción mínima de oscuridad. Aún no es luz, pero ya no es la misma profundidad azul de hace una hora. Las líneas en la arena adquieren un tono más grisáceo. Las rocas proyectan sombras menos definidas. El cambio es tan lento que solo quien observa con paciencia puede notarlo. Un cuenco de agua colocado frente al altar refleja ahora una estrella que pronto desaparecerá. La superficie permanece casi inmóvil, apenas una vibración leve causada por el aire en movimiento crea ondas diminutas que distorsionan el reflejo. Esa imagen efímera resume la enseñanza silenciosa del lugar. Nada permanece idéntico, todo cambia, incluso cuando parece quieto. Desde el bosque cercano llega el primer sonido distinto de la noche. No es todavía el canto claro de los pájaros del amanecer, es un murmullo leve, el movimiento de pequeñas criaturas que comienzan a activarse. El templo no reacciona con prisa, nadie se levanta abruptamente, el ritmo sigue siendo lento, deliberado. En la cocina del templo, uno de los monjes se adelanta para preparar el agua que será utilizada al alba. Coloca la leña con cuidado dentro del pequeño fogón de piedra, enciende el fuego con movimientos seguros. La llama surge pequeña al principio, luego crece con suavidad, no chisporrotea de forma agresiva, simplemente comienza a transformar la oscuridad en un resplandor anaranjado que danza sobre las paredes. El sonido del agua calentándose es bajo y constante, casi hipnótico. Mientras tanto, en la sala principal, la meditación continúa, pero ahora la respiración colectiva parece más profunda, como si cada monje percibiera que la noche está a punto de transformarse. No hay emoción visible, solo conciencia tranquila del cambio que se aproxima. El cielo adquiere un matiz apenas perceptible de gris claro en el horizonte oriental. La luna pierde intensidad, su brillo ya no domina el patio como antes, las sombras se suavizan aún más, el contorno de los árboles se define con mayor claridad, la bruma que cubría los arrozales comienza a elevarse lentamente, disolviéndose en capas finas. Un segundo toque de campana resuena en el aire, esta vez más breve, más suave, no para romper la calma, sino para acompañar la transición. El sonido se expande y parece mezclarse con el despertar incipiente del mundo natural. Algunos monjes inclinan levemente la cabeza, otros permanecen inmóviles, pero todos perciben el mismo instante, el momento exacto en que la noche deja de ser noche y el día todavía no ha comenzado del todo. El maestro anciano se pone de pie con movimientos lentos y fluidos. No hay rigidez en sus articulaciones, su práctica constante ha hecho que cada gesto sea económico y preciso. Camina hacia el jardín y observa el cielo que aclara, respira profundamente, no como quien busca algo, sino como quien simplemente recibe el aire fresco de la mañana.
La primera ave canta desde algún punto invisible del bosque, su sonido es claro, breve, pero suficiente para marcar un cambio definitivo, la oscuridad ya no es dominante, la luz comienza a insinuarse con suavidad. Dentro de ti, quizás también puedas percibir ese cambio, como si la quietud acumulada durante la noche hubiera limpiado lentamente cada pensamiento innecesario, dejando espacio, dejando claridad. El templo, que hace unas horas parecía suspendido en un océano azul profundo, ahora empieza a revelarse en tonos más suaves, la madera muestra sus vetas con mayor definición, el jardín revela matices que antes estaban ocultos, el humo del último incienso se dispersa por completo. La noche ha cumplido su ciclo, no con estruendo, no con dramatismo, sino con una transición delicada, casi imperceptible, como todo en este lugar. Y mientras el primer indicio de luz se instala en el horizonte, el templo permanece sereno, listo para comenzar un nuevo día con la misma calma con la que sostuvo la noche. La noche ha terminado de retirarse del templo, pero en otra parte del valle, bajo la misma luna que horas antes iluminaba el jardín zen, un hombre avanza solo por un sendero de tierra que serpentea entre campos húmedos y árboles inmóviles. Su silueta se recorta contra el brillo pálido del cielo. Viste armadura ligera, no la de un ejército en marcha, sino la de alguien que viaja sin escolta. Su paso es firme, pero no apresurado. Cada pisada levanta apenas una fina capa de polvo que se disuelve en el aire frío de la madrugada. Es un samurái al servicio de un señor feudal cuya autoridad se extiende sobre varias aldeas del valle. Ha conocido el combate. Ha escuchado el sonido del acero chocando contra acero. Ha sentido el peso de decisiones que no admiten error. Sin embargo, esta noche no cabalga hacia la guerra. Se dirige al templo que descansa sobre la colina, ese mismo templo donde los monjes han atravesado la oscuridad en silencio. Su mente no está en calma. Aunque su rostro permanece imperturbable, pensamientos persistentes lo acompañan. Recuerda una batalla reciente. Recuerda el instante exacto en que su espada descendió y cambió el destino de otro hombre. No hubo odio en el gesto, solo deber. Pero el deber no elimina el eco de lo sucedido. Ese eco viaja con él ahora, más persistente que el sonido de sus propios pasos. El sendero asciende lentamente. La humedad de la noche aún cubre las hojas. Desde el bosque llega el murmullo de insectos que resisten los últimos instantes de oscuridad. El samurái detiene su marcha por un momento y observa el horizonte. El cielo comienza a teñirse de un gris más claro. Sabe que el amanecer no tardará. Continúa. A medida que se acerca al templo, el entorno cambia sutilmente. El aire parece más quieto. Los sonidos del valle quedan atrás. Incluso sus pensamientos parecen perder intensidad, como si el simple hecho de aproximarse a ese lugar alterara algo en su interior. No cree en supersticiones. Ha sido educado en disciplina, estrategia y honor. Sin embargo, reconoce que hay espacios donde la mente se comporta de manera distinta. Al cruzar el umbral de madera que marca la entrada exterior, se detiene. Inclina la cabeza ligeramente, no como guerrero ante superior, sino como hombre ante un espacio sagrado. No busca absolución. No busca consejo explícito. Solo busca silencio. En el patio interior, los monjes ya han iniciado las tareas del amanecer. El sonido del agua vertiéndose en recipientes de madera resuena con suavidad.
Uno de ellos observa al visitante, y sin sorpresa, inclina la cabeza en señal de bienvenida. No hacen preguntas. No piden explicaciones. El templo no interroga, simplemente recibe. El samurái deja su espada apoyada junto a un pilar. Ese gesto, aunque sencillo, no es pequeño. La espada es extensión de su identidad. Depositarla a un lado es un acto de confianza. Camina hacia el jardín de arena rastrillada y se sienta frente a las piedras que representan montañas inmóviles en un mar detenido. Durante los primeros minutos, su mente continúa agitada. Recuerda órdenes. Recuerda rostros. Recuerda el sonido del metal. Pero el entorno no responde a sus recuerdos. El jardín no cambia. Las piedras no juzgan. El aire no acusa. Solo permanece. La respiración, que al principio es más rápida de lo habitual, comienza a regularse. Inhala con profundidad. Exhala lentamente. Sin técnica formal. Sin intención de meditar correctamente. Simplemente respira. El cuerpo, acostumbrado a la tensión constante, descubre una sensación casi olvidada, la ausencia de amenaza inmediata. Un monje anciano se acerca y se sienta a cierta distancia. No ofrece enseñanza. No pronuncia palabra alguna. Su presencia es suficiente. Dos figuras sentadas frente al mismo jardín, cada una con una historia distinta, comparten el mismo instante sin necesidad de explicarlo. El sol comienza a asomar sobre el horizonte. La luz alcanza primero las copas de los árboles, luego desciende lentamente hasta tocar la arena clara del jardín. El contraste revela detalles invisibles durante la noche. Cada línea trazada con el rastrillo adquiere definición. Cada sombra se acorta. El samurái observa cómo la luz transforma el paisaje sin violencia. No irrumpe. No destruye la oscuridad. Simplemente la reemplaza gradualmente. Y en esa transición descubre una enseñanza que ningún entrenamiento marcial le había ofrecido: la fuerza no siempre necesita imponerse. A veces, basta con persistir con claridad. Su mente comienza a asentarse. Los recuerdos siguen allí, pero ya no lo dominan con la misma intensidad. Se convierten en imágenes más suaves, como reflejos sobre agua en calma. No desaparecen. Se integran. El anciano, sin mirarlo directamente, habla finalmente con voz baja y estable. No formula juicio ni pregunta. Solo pronuncia una frase sencilla sobre la naturaleza del deber y la naturaleza del apego. El samurái escucha sin interrumpir. No responde de inmediato. Permite que las palabras encuentren su lugar. El día ya ha comenzado plenamente cuando el guerrero se inclina en señal de gratitud. No ha recibido absolución ni instrucciones estratégicas. Ha recibido algo menos visible, quizás, más valioso: perspectiva. Toma su espada nuevamente. La siente diferente en su mano, aunque su peso es el mismo. Se pone de pie. Antes de marcharse, observa por última vez el jardín. Comprende que la calma que percibió no pertenece al lugar. Nació dentro de él cuando decidió detenerse. Desciende por el sendero mientras el valle despierta. El canto de los pájaros reemplaza el silencio nocturno. El mundo continúa con sus conflictos, sus decisiones y sus consecuencias.
Pero algo ha cambiado en la forma en que él lo enfrentará. No será menos firme. No será menos disciplinado. Pero ahora sabe que la serenidad no es debilidad. Es claridad. El samurái desciende por el sendero mientras la luz del amanecer termina de ocupar el valle, pero en su interior la noche aún no ha concluido del todo. La conversación breve con el anciano no fue extensa ni cargada de explicaciones complejas, sin embargo dejó una resonancia persistente que ahora se mezcla con el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. El aire de la mañana es más templado, y el mundo parece avanzar con naturalidad hacia un nuevo día, ajeno a las dudas que todavía atraviesan su mente. Durante años ha vivido bajo un código que no admite vacilaciones. El honor es acción inmediata. La lealtad es obediencia firme. El error se paga caro. Pero mientras camina, recuerda las palabras del monje: cumplir con el deber no significa endurecer el corazón hasta volverlo piedra. La verdadera disciplina no elimina la compasión, sino que la ordena para que no interfiera con la claridad. Esa idea, sencilla en apariencia, se abre paso lentamente entre las estructuras rígidas que ha construido en su interior. El sendero se divide en dos direcciones antes de llegar a la aldea. Se detiene unos segundos, no porque dude del camino físico, sino porque percibe que en realidad toda su vida ha estado marcada por bifurcaciones invisibles. Cada decisión tomada en combate, cada orden obedecida sin cuestionar, cada silencio guardado frente al sufrimiento ajeno, ha sido también un cruce. Hasta ahora siempre eligió la vía más directa, la más coherente con su formación. Hoy comprende que elegir con firmeza no excluye elegir con conciencia. Recuerda su primera batalla siendo apenas un joven aprendiz. El temblor en las manos antes del primer enfrentamiento. El peso del casco sobre la frente. La voz de su maestro indicándole que la duda prolongada es más peligrosa que el enemigo. Aquella enseñanza lo salvó. Pero también sembró en él la idea de que cualquier titubeo era debilidad. Ahora comienza a distinguir entre titubeo y reflexión. No son lo mismo. Reflexionar no paraliza, ordena. Al llegar a la aldea, los primeros habitantes ya han iniciado sus tareas. Una mujer barre la entrada de su casa. Un anciano carga cubos de agua desde el pozo. Un niño observa el paso del guerrero con mezcla de admiración y distancia. El samurái ha sido durante años símbolo de protección, pero también de temor. Su figura representa seguridad frente a amenazas externas, aunque rara vez se asocia con cercanía. Esta mañana, sin embargo, algo en su mirada es diferente. No más blanda, sino más presente. Continúa hacia la residencia de su señor feudal. Sabe que pronto deberá informar sobre asuntos pendientes, estrategias y movimientos de otros clanes. Nada de eso ha cambiado. La estructura del mundo permanece intacta. Lo que se ha transformado es la forma en que él se sitúa dentro de esa estructura. Ya no siente que su identidad dependa únicamente del filo de su espada. Existe un espacio interno que no puede ser conquistado ni arrebatado por la derrota. Antes de cruzar la puerta principal, ajusta la posición de su katana en el cinturón. El gesto es automático, aprendido tras años de repetición. Sin embargo, ahora lo realiza con plena conciencia del movimiento. Siente el peso real del arma, su equilibrio, la textura del mango bajo sus dedos. Comprende que la espada no es enemiga de la serenidad. Lo que determina su naturaleza es la intención de quien la empuña.
Durante la audiencia matutina, escucha informes y responde con la precisión habitual. Su señor no percibe cambio externo alguno. Las decisiones se toman con eficacia. Las órdenes se distribuyen. Todo continúa según lo previsto. Pero internamente el samurái ya no actúa impulsado por la tensión constante que antes lo acompañaba. Hay una pausa invisible entre estímulo y respuesta, un espacio breve donde la mente observa antes de decidir. Al finalizar la reunión, se le asigna supervisar una disputa menor entre aldeanos por límites de terreno. En otro momento habría intervenido con firmeza incuestionable, imponiendo resolución rápida para evitar prolongar el conflicto. Hoy decide escuchar unos minutos más de lo estrictamente necesario. Descubre que detrás de la disputa hay miedo a la escasez y recuerdos antiguos de ofensas no resueltas. No se trata solo de tierra, se trata de orgullo y supervivencia. Resuelve el conflicto sin perder autoridad, pero introduciendo una solución que permite a ambas partes conservar dignidad. No todos quedan completamente satisfechos, pero ninguno se siente humillado. Al retirarse, percibe algo nuevo, la firmeza no necesita aplastar para ser efectiva. Esa noche, cuando el sol vuelve a descender y la sombra se extiende sobre el valle, el samurái se sienta solo frente a su residencia. No regresa al templo. No es necesario. Cierra los ojos por unos minutos y permite que la respiración encuentre su ritmo natural. El recuerdo del jardín de arena reaparece con claridad. Las líneas trazadas con cuidado, las piedras inmóviles, la luz desplazándose sin violencia. Comprende entonces que la transformación no fue un evento repentino, sino el inicio de una práctica silenciosa. La serenidad no se obtiene en una visita ni se conserva sin esfuerzo. Requiere la misma constancia que el entrenamiento marcial. Día tras día. Decisión tras decisión. La noche avanza nuevamente sobre el valle. Las estrellas regresan al cielo como lo hicieron la víspera. El mundo sigue conteniendo conflictos, alianzas frágiles y amenazas latentes. Pero dentro de él existe ahora un punto de quietud que no depende de circunstancias externas. Y en ese punto, la espada y la calma dejan de ser opuestas. Son simplemente dos expresiones de una misma conciencia disciplinada. Mientras observa el cielo nocturno, percibe con mayor claridad el contraste entre la vastedad silenciosa que se extiende sobre él y la intensidad con la que los hombres suelen vivir sus días. Las estrellas no se apresuran, no compiten, no luchan por brillar más que las demás, y sin embargo cada una ocupa su lugar con firmeza. Comprende que el verdadero dominio no consiste en imponer presencia constante, sino en saber mantenerse estable incluso cuando nadie observa. Recuerda entonces algo que su maestro le dijo muchos años atrás, una frase que en aquel momento interpretó únicamente como estrategia militar: el guerrero que se conoce a sí mismo no necesita demostrar su fuerza en cada ocasión. Esta noche, por primera vez, entiende el significado más profundo de aquellas palabras. La serenidad no lo aparta del camino del samurái, lo afianza en él. Permanece sentado unos minutos más, sin buscar pensamientos específicos ni intentar alcanzar estado alguno. Simplemente está. Y en esa simpleza descubre una forma de poder distinta, más silenciosa, pero también más duradera. La tranquilidad adquirida durante la jornada no tarda en encontrar su primera prueba. Poco después del anochecer, cuando el valle comienza a sumergirse nuevamente en la penumbra y las casas cierran sus puertas, un mensajero llega a la residencia del señor feudal con el rostro tenso y la respiración agitada.
Se han visto antorchas en el límite norte del territorio. No pertenecen a aldeanos. Se mueven en grupo y avanzan con cautela. El samurái escucha el informe sin alterar la expresión. En otro tiempo, esa noticia habría activado en él una respuesta inmediata y casi automática: reunir hombres, preparar caballos, adelantarse al posible ataque antes de que el enemigo cruzara la frontera. Esta vez también actúa con rapidez, pero no con precipitación. Hay una diferencia sutil entre ambas. Sale al exterior y observa la línea oscura de las colinas contra el cielo nocturno. A lo lejos, casi imperceptible, una luz titila y desaparece entre los árboles. No es imaginación. Hay presencia real. Sin embargo, antes de ordenar movimiento alguno, permanece unos segundos en silencio. Escucha el viento. Evalúa el terreno. Recuerda las palabras del monje sobre la claridad que precede a la acción. Reúne a un pequeño grupo de hombres experimentados. No necesita un ejército para una exploración. Indica que avancen sin ruido, manteniendo distancia suficiente para no delatarse mutuamente. Sus órdenes son precisas, pero su voz carece de la tensión que antes la endurecía. Los hombres lo notan. Esa calma firme reduce el nerviosismo que suele propagarse en la oscuridad. Se internan en el bosque bajo la protección de la noche. Las ramas crujen con suavidad bajo sus sandalias. El olor de la tierra húmeda se intensifica conforme se alejan de la aldea. Avanzan despacio, utilizando la vegetación como cobertura. Las antorchas reaparecen a mayor claridad entre los troncos. Son más de lo que el mensajero había estimado. El grupo extraño no parece organizado como un ejército formal. Sus movimientos carecen de disciplina uniforme. Algunos hablan en voz baja. Otros observan los alrededores con inquietud. No llevan estandartes visibles. El samurái comprende que no se trata de un clan rival preparado para invasión abierta, sino posiblemente de mercenarios o bandidos evaluando oportunidades. En el pasado, habría considerado atacar de inmediato para eliminar cualquier amenaza potencial. Ahora analiza con mayor profundidad. Si combate allí, en plena oscuridad, el resultado será incierto y podría generar represalias mayores. Si permite que avancen sin oposición, pondrá en riesgo a la aldea. La decisión exige equilibrio. Indica a dos hombres que rodeen el flanco izquierdo y generen ruido deliberado entre la maleza, como si una fuerza mayor estuviera posicionándose. Él y el resto permanecen ocultos en el lado opuesto. El sonido calculado provoca reacción inmediata en el grupo intruso. Se detienen. Apagan dos antorchas. Susurran con urgencia. Entonces el samurái da un paso visible hacia un claro donde la luz tenue lo alcanza. No corre. No desenfunda aún la espada. Simplemente se muestra. Su silueta erguida, reconocible por la armadura y la postura, comunica autoridad antes que agresión. Con voz firme, proyectada sin gritar, anuncia que están en territorio protegido y que cualquier avance será interpretado como acto hostil. El silencio que sigue es denso. Puede sentir la tensión en los hombres detrás de él, esperando la orden definitiva. También percibe la incertidumbre en el grupo contrario. Uno de los intrusos avanza un paso, evalúa la situación y observa el movimiento calculado en la maleza que sugiere presencia adicional. No es la espada lo que inclina la balanza en ese instante.
Es la percepción de control. Tras unos segundos que parecen más largos de lo que realmente son, el grupo comienza a retroceder lentamente. No hay desafío abierto. No hay intento de ataque. La demostración de vigilancia organizada ha sido suficiente. Las antorchas se alejan gradualmente hasta desaparecer entre los árboles. El samurái permanece inmóvil incluso después de que la última luz se extingue en la distancia. Solo cuando el bosque recupera su sonido natural ordena retirada silenciosa. Ninguno de sus hombres ha resultado herido. Ninguna espada ha sido manchada. De regreso a la aldea, uno de los guerreros más jóvenes se atreve a preguntar por qué no atacaron cuando tuvieron oportunidad. El samurái responde que la fuerza debe utilizarse cuando es necesaria, no cuando es posible. El objetivo no era demostrar poder, sino preservar estabilidad. Una confrontación innecesaria habría sembrado resentimiento y quizás una ofensiva mayor en el futuro. Al llegar nuevamente a la residencia, el cielo ya muestra la luna en posición más alta. La amenaza no ha desaparecido del mundo, pero esta noche ha sido contenida sin derramamiento de sangre. Mientras se retira a descansar, comprende que la serenidad adquirida en el templo no lo hizo más lento ni más débil. Lo hizo más preciso. La verdadera transformación no consiste en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo sin perder el centro interior. Y esa noche, bajo el mismo cielo que iluminó su búsqueda de claridad, el samurái duerme sin el peso habitual en el pecho, sabiendo que la espada y la calma pueden coexistir en equilibrio. La retirada del grupo intruso no elimina por completo la tensión que ha despertado en el valle. Aunque las antorchas desaparecen entre los árboles y el bosque recupera su apariencia inmóvil, el samurái sabe que ningún movimiento en la frontera es casual. Los hombres que avanzaban esta noche estaban probando límites. Observaban tiempos de respuesta. Medían vigilancia. Y aunque han decidido retroceder, la intención que los trajo hasta allí sigue existiendo. De regreso a la residencia, convoca a dos de sus hombres más antiguos, aquellos que han combatido junto a él en campañas anteriores. No habla desde la alarma, sino desde la previsión. Les pide que organicen rondas alternas durante las próximas noches, que refuercen discretamente la observación sin alterar la rutina visible de la aldea. El equilibrio es delicado. Mostrar demasiada preparación puede invitar a un desafío mayor, mostrar debilidad puede atraer ataque inmediato. Cuando finalmente queda solo, se sienta frente a una lámpara de aceite cuya llama oscila suavemente. Observa el movimiento del fuego con atención sostenida. La mente intenta proyectar escenarios futuros, una incursión más numerosa, un enfrentamiento abierto, una emboscada al amanecer. Antes, habría alimentado esas imágenes hasta convertirlas en planes detallados durante horas. Ahora permite que surjan y se disipen sin aferrarse a ninguna con ansiedad. Comprende que la claridad no consiste en anticipar cada posible amenaza, sino en mantener la mente lo suficientemente estable para responder con precisión cuando el momento llegue. Esa diferencia modifica la forma en que la tensión se instala en su cuerpo. No hay rigidez en los hombros. No hay mandíbula apretada. Hay alerta, pero no agitación. A medianoche, uno de los vigías regresa con información adicional. Se han encontrado huellas en la zona norte, más numerosas de lo que parecía inicialmente. No era un simple grupo errante. Podría tratarse de una banda que busca asentarse temporalmente en los bosques cercanos. El samurái escucha sin interrumpir,
Formula preguntas exactas sobre dirección, profundidad de las pisadas y tipo de calzado. Cada detalle cuenta. Al amanecer, decide actuar con inteligencia estratégica en lugar de reacción frontal. Envía un pequeño contingente visible hacia el mercado del valle vecino, asegurándose de que su movimiento sea notado. Simultáneamente, desplaza en secreto a 3 exploradores por rutas menos evidentes para rastrear el posible campamento intruso. La combinación de presencia abierta y vigilancia invisible crea incertidumbre en cualquier observador externo. Durante el día, mantiene su rutina habitual. Supervisa tareas, atiende disputas menores y entrena con espada en el patio. Cada movimiento del entrenamiento es más consciente que nunca. No practica para descargar tensión, sino para afinar precisión. El sonido del acero cortando el aire es limpio y controlado. Sus hombres perciben que algo ha cambiado en su liderazgo. No es más indulgente. Es más centrado. Al caer la segunda noche, la información regresa. El grupo intruso ha reducido su presencia en la zona. Algunos rastros indican desplazamiento hacia el oeste, probablemente en busca de territorios menos vigilados. No hay señales de preparación para ataque inmediato. La estrategia de disuasión silenciosa ha funcionado. El samurái no celebra. Tampoco se relaja en exceso. Sabe que el mundo permanece inestable por naturaleza. Sin embargo, percibe con claridad que la decisión tomada la noche anterior fue la correcta. Si hubiera atacado impulsivamente, podría haber iniciado un ciclo de represalias innecesarias. Si hubiera ignorado la señal, habría mostrado vulnerabilidad. La serenidad no lo volvió pasivo, le permitió elegir el punto exacto de intervención. Esa noche vuelve a sentarse en silencio antes de dormir. Recuerda el jardín del templo, la arena cuidadosamente trazada, la forma en que la luz del amanecer transformaba las sombras sin violencia. Comprende que su papel en el valle no es distinto a ese rastrillo que ordena la superficie de la arena. No controla el viento ni las piedras, pero puede decidir cómo responder a las marcas que aparecen. La amenaza externa ha sido real. La tensión también. Pero en lugar de dominarlo, se convirtió en terreno de práctica. Allí, en medio del bosque oscuro y las decisiones estratégicas, comprobó que el centro interior que descubrió en el templo no desaparece ante el peligro. Permanece disponible, como un punto fijo al que regresar antes de actuar. Y mientras el valle vuelve a dormir bajo un cielo despejado, el samurái comprende que la verdadera victoria no fue la retirada del enemigo, sino la confirmación de que puede enfrentar la incertidumbre sin perder equilibrio. Los días siguientes transcurren sin nuevos incidentes en la frontera, pero el samurái sabe que la estabilidad nunca es permanente. La amenaza se ha desplazado, no extinguido. El valle respira con aparente normalidad, los campesinos regresan a sus campos, los niños corren entre casas de madera, el mercado vuelve a llenarse de voces y trueques cotidianos. Desde el exterior, nada parece haber cambiado. Sin embargo, en el interior del guerrero, la transformación ya no es una posibilidad, es una realidad silenciosa que se manifiesta en cada decisión. Una tarde, mientras el sol comienza a descender y tiñe el cielo de tonos dorados, decide regresar al templo en la colina. No lo hace por necesidad urgente ni por inquietud. Lo hace como quien vuelve a una fuente para reconocer el origen del agua que ahora fluye con naturalidad. Asciende el sendero sin escolta, con paso firme pero sin la carga invisible que antes pesaba sobre sus hombros.
El templo lo recibe con la misma serenidad de siempre. El jardín de arena conserva sus líneas precisas. Las piedras permanecen inmóviles, indiferentes al paso de los días y a los conflictos humanos. El anciano maestro se encuentra sentado bajo el alero de madera, observando el horizonte como si nada extraordinario hubiese ocurrido desde la última visita. El samurái se inclina y toma asiento frente a él sin necesidad de palabras iniciales. Durante un largo momento comparten silencio. No es un silencio incómodo ni expectante. Es un espacio completo en sí mismo. El viento mueve suavemente las hojas de los árboles cercanos y el sonido del bambú al rozarse acompaña la quietud. Finalmente, el guerrero habla, no para relatar la retirada de los intrusos ni para buscar aprobación, sino para expresar comprensión. Dice que enfrentó la amenaza sin perder claridad, y que descubrió que la calma no lo aleja del deber, sino que lo sostiene. El maestro asiente levemente. Explica que la serenidad no es ausencia de conflicto, sino estabilidad en medio de él. El mundo continuará generando desafíos, pérdidas y decisiones difíciles. Ninguna práctica elimina la incertidumbre. Pero cuando el centro interior es firme, las circunstancias externas dejan de gobernar completamente el espíritu. El sol termina de ocultarse mientras conversan. La luz se atenúa con suavidad, igual que aquella primera noche en la que el samurái llegó cargando recuerdos de batalla. Ahora no hay peso en su mirada. Hay determinación tranquila. Comprende que el entrenamiento del guerrero y la disciplina del monje no son caminos opuestos. Ambos buscan dominio, uno sobre el cuerpo y la estrategia, el otro sobre la mente y la percepción. Antes de marcharse, toma el rastrillo de madera, y con permiso silencioso del anciano, repasa una sección del jardín donde el viento ha alterado ligeramente las líneas. El gesto es lento, cuidadoso. No intenta imponer un diseño nuevo. Solo restaura la armonía interrumpida. Al terminar, observa el resultado unos segundos y deja la herramienta en su lugar. Desciende nuevamente hacia el valle bajo un cielo que comienza a llenarse de estrellas. Esta vez no busca respuestas. No anticipa amenazas. Simplemente camina con conciencia plena de cada paso. La espada sigue a su lado, símbolo de responsabilidad y fuerza, pero ya no es el eje exclusivo de su identidad. En la aldea, las luces se apagan una a una mientras la noche avanza. El samurái se detiene un instante antes de entrar en su residencia y alza la mirada hacia el firmamento. Recuerda la comparación que hizo días atrás entre las estrellas y el verdadero dominio. Cada una brilla sin competir, ocupa su lugar sin invadir el de otra. Esa imagen se convierte en metáfora permanente para su liderazgo. Se recuesta finalmente con el cuerpo relajado y la mente despejada. Sabe que nuevos desafíos llegarán, porque así es la naturaleza del mundo. Pero también sabe que el centro que descubrió no depende de circunstancias favorables. Es un punto interno que puede visitar en cualquier momento, incluso en medio del combate. Y mientras el valle duerme bajo la inmensidad del cielo nocturno, el samurái descansa con una certeza que antes no poseía: la verdadera fuerza no nace del acero ni del temor que inspira, sino de la claridad silenciosa que guía cada acción. El templo permanece en la colina, inmóvil y sereno, como recordatorio constante de que incluso en tiempos inciertos existe un lugar donde la mente puede encontrar equilibrio. Y ese equilibrio, una vez descubierto, nunca se pierde del todo.